Bienvenidos todos. Nos encontramos en este segundo capítulo de Eurocycling México, el podcast. El día de hoy tenemos el privilegio de contar con dos grandes figuras muy importantes en el mundo del triatlón. Ceci Pérez y Luis Miguel Chávez. Con ellos vamos a platicar del detrás de cámaras. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Por qué el triatlón? La influencia que tiene uno con el otro o viceversa. Y cómo llevan el mundo del triatlón a nivel donde lo tienen actualmente. Ceci, triatleta, seleccionada mexicana, primera nacional y latinoamericana en estar dentro del T100. Acaba de regresar de Chile, de ser una formidable participación. Con esto le dio el pasaporte para poder estar dentro del 73 en las grandes ligas. ¿Qué más? Olimpiadas, Tokio, Río, bueno, un sinfín de logros en su trayectoria a su corta edad. Luis Miguel Chávez empieza principalmente como atleta, nadador, sí, pasando por la etapa de profesionista como abogado, ejerciendo 10 años más o menos la profesión. Después en el 2003 creo que llega un llamado importante en el CODE, con una persona que entiendo marca su vida en el tema del coaching. Y bueno, finalmente se mete en este mundo del triatlón de lleno y sobre sus hombros un sinnúmero de atletas destacados que están participando al día de hoy a nivel mundial. Y quisiéramos saber quién es Luis Chávez. Primero que nada, bienvenidos los dos, perdón. Gracias, un gusto estar aquí y gracias por la invitación. Y sí, la verdad es que yo fui nadador del Ayuntamiento de Guadalajara. Hay una unidad deportiva muy famosa que es la unidad Tucson. De ahí yo salí a nadar, yo vivía muy cerquita de ahí y ahí me enseñé a nadar. Hice una carrera de nadador muy malito, por cierto, nunca fue un atleta muy destacado, pero desde chico... Sí, exactamente. Y la verdad es que, pues, con ganas de trascender, pero en el deporte, pues, no se dieron las cosas en su momento. Pero desde chico, ya de adolescente, con inquietud de trabajar inicialmente como maestro de natación y después con equipos infantiles y juveniles ahí mismo en el Ayuntamiento de Guadalajara. Y bueno, así desde los 17 años hasta los 24, 25 que estuve trabajando tanto en el Ayuntamiento de Guadalajara como de manera particular en otros lugares. Y como dices, en el 2003, me invitaron a trabajar ya en el Instituto del Deporte del Estado. Y ahí sí, como mencionas, sí, efectivamente hubo un switch en el cambio de la forma en que yo trabajaba, en la forma en que yo concebía el deporte, especialmente el deporte de alto rendimiento. Y sí, en el 2002 me integré a trabajar al Instituto del Deporte, el CODE Jalisco, que desde esa fecha hasta ahorita sigo trabajando ahí y con los cuales he coincidido con atletas pues de todas las índoles, ¿no? Desde gente que apenas se quiere integrar al deporte como una actividad solo por salud hasta atletas de alto rendimiento, como es el caso de Cecilia, que puedo decir hasta ahorita que es la única que queda de ese primer grupo que yo llegué a trabajar en el 2002. Es la única atleta que queda de esa generación, de la primera, y es la última que queda con nosotros. Ya 22, 23 años trabajando juntos. Nada más. Sí, toda una vida. Pero bueno, la verdad es que muy orgulloso. Igual se lo digo poco porque si no luego se vuela y no trabajamos, pero sí se lo he comentado que para mí es un orgullo trabajar con ella y todo lo que ha logrado a pesar de los múltiples jalones y pues diferencias que hay durante una relación de 22 años trabajando juntos. Y le comentaba a las muchachas que pues no siempre es fácil trabajar con atletas de alto rendimiento porque ellos son profesionales y se juegan su vida deportiva y te confían su vida deportiva, pues ahora sí que todo su futuro en un momento dado. Y es, como decías, a veces es fácil de pronto pensar que muchas cosas se hacen de manera automática. Yo así lo pensaba cuando tenía niños. Dije, yo quiero entrenar atletas de alto rendimiento porque esos atletas son automáticos, hacen las cosas solos y no necesitan
mucho coaching, pero qué equivocado era completamente al revés. Mientras más alto rendimiento, más exigen y más tienes que estar a la altura, pues, porque al final de cuentas, si tú te quedas por atrás de ellos, seguramente los atletas llega un momento en que tienen que buscar otras alternativas en otros lados, porque se estancan o ellos buscan otra alternativa para seguir creciendo. Entonces, pues uno tiene que estar siempre buscando ir por delante con la intención de que ellos sigan evolucionando y sigan creyendo en el proyecto que tenemos con ellos, y en el caso de ella en lo particular un proyecto pues de muy muy largo plazo, y que todo lo que se ha propuesto hasta ahorita lo ha logrado. En algunas cosas quedándose corta, en otras quedándose muy bien, pero a final de cuentas todo lo que se ha propuesto lograr lo ha ido consiguiendo, y esa es una de las cosas que yo más admiro en el caso de ella. Al final se acaban convirtiendo en una relación como padre-hija, tal vez, ¿no? Digo, después de 22 años les toca vivir la etapa de niña, adolescente, adulto, y todas las etapas que esto significan, con los altibajos, con estados de ánimo, con complicaciones, con familia, con un poco de todo, ¿no? Es una relación tan estrecha y de tanto convivio que muchas veces creo que se acaban viendo más entre entrenador y atleta que con la misma familia. Entonces, creo que esta relación, y bueno, si llevan 22 años, me queda claro que algo están haciendo bien y están haciendo de forma extraordinaria, sobre todo por los resultados que tiene Ceci al día de hoy. O aguantamos mucho, más bien. O sea. Aguantan mucho, no sé. Pues sí, le aguanta mucho. Pues el compromiso, más que nada. Yo creo que es el compromiso de los dos que tenemos, tanto el uno con el otro, que nos hace seguir más tiempo y más tiempo. Y la verdad es que, o sea, sí, obviamente hay diferencias entre él y yo, y claro que 22 años no son fáciles, la verdad. O sea, a lo mejor se dice fácil, pero no es nada fácil. Pero creo que ha sido entre una relación, obviamente con sus altibajos, pero sí hemos sabido tener ese compromiso, tanto Luis Miguel como yo, de llegar al objetivo que siempre nos planteamos, como dice, unas veces quedándonos muy bien, otras veces quedándonos un poco cortos, pero creo que al final de cuentas el objetivo que nos planteamos siempre podemos realizarlo y llevarlo y ejecutarlo de la mejor manera posible. Yo creo que esa es la clave. Y al final, ¿por qué Luis Miguel? Porque hace 22 años dijiste con Luis Miguel. Mira, la verdad yo no quería estar con Luis Miguel. Al inicio, sinceramente, yo no quería estar con él. Yo me rehusaba a entrenar con él. Había otro entrenador que se llamaba Humberto Irepan, que se llama Humberto Irepan y que actualmente sigue en natación, que yo con él era feliz. O sea, para mí Humberto Irepan era la persona ideal para entrenarme, pero él una vez con un comentario muy acertado me dijo que yo con él no iba a llegar a ningún lado, que debía de estar con Luis Miguel Chávez. Entonces, a regañadientes fui y con mi mamá y, bueno, mis padres y yo fuimos y lo buscamos a Luis Miguel, y pues entré con él. O sea, después hubo ahí un conjunto de que Luis, en esa época me acuerdo que entrenaba a las mujeres de natación, y había otro entrenador que se llama Dustin, me parece, no recuerdo bien, y entrenaba a los hombres. Entonces, pues ahí fue como la entrada que yo tuve con Luis Miguel Chávez. Yo nunca me imaginé que iba a estar 22 años con Luis Miguel Chávez, ni tampoco que él me fuera a llevar a Juegos Olímpicos, ni mucho menos que yo iba a hacer triatlón. O sea, ni por mi cabeza pasó. Mi plan de vida era otro y mi objetivo era otro, pero bueno, al final me puso a la persona correcta para llegar al objetivo que yo quería. Con él tuviste la transición de nadadora a triatleta. Claro, sí. Así fue como llegaron. Sí. Tú empezaste con él como nadadora. Como nadadora, y él fue el que me dijo que yo tenía que hacer triatlón, y yo no quería hacer triatlón, pero él me insistió, y hasta que pues me convenció y le dimos para adelante, y bueno, lo demás es historia. Al final, Luis, ¿qué es lo más complejo para un atleta que se quiere convertir en atleta de alto rendimiento, que trae posiblemente medias tablas, que tiene ganas, que tiene corazón, pero le falta mucha experiencia? ¿Dónde está esta parte medular para poder llegar a este buen entendimiento y que pueda sacar la mejor versión del atleta desde abajo, desde origen? Sí, digo, la verdad es que
son cosas que se han dado con el tiempo, no es que hay una estrategia dada y hace no hay una fórmula. No, pero pues hay experiencia más que nada. Yo a veces hemos platicado con Cecilia y hace poquito platicamos que tristemente o desafortunadamente en el caso de ella le tocó iniciar el proceso y abrir brecha, porque cuando yo entré al CODE, que era natación, pues era lo que yo sabía hacer, natación, y aún así estaba evolucionando como entrenador de natación, porque yo entré relativamente chico y hay que decirlo, con pocos conocimientos en comparación de lo que hoy me considero que tengo. Y me tocó experimentar muchas veces con ella, pues. Y hace poquito platicábamos que en las condiciones que nosotros iniciamos el triatlón, con la forma en que nosotros lo hacíamos y lo que lo concebíamos hace 20 años o 17, 18 años, a la forma en lo que lo hacemos ahora, con las herramientas que tenemos ahora, pues a lo mejor estuviéramos hablando de otra Cecilia Pérez, la que, digo, si de por sí fue una carrera exitosa y ha tenido una carrera exitosa que todavía tiene mucho todavía por aportar al triatlón, tanto de distancia estándar como de distancias, medias distancias o largas distancias. Si ella hubiera llegado ahorita con el conocimiento que yo tengo, pues otra cosa hubiera sido. La verdad es que las generaciones que he tenido posteriores a ella han ido evolucionando y hay cosas que se dan mucho más fáciles por la experiencia que, pues, tristemente nos ha tocado hacerla con Cecilia. Pues, a final de cuentas, a veces se dan las cosas, a veces no. Pero yo sí creo que fue un proyecto y ha sido un proyecto muy, muy, muy padre, que al final de cuentas y al final, para checar la balanza, siempre ha sido positivo. Sí hay muchos sinsabores, muchas cosas que nos dolieron mucho como atleta, entrenador, que nos quedamos en algunos resultados que nos hubiera gustado tener mejores resultados. Pero al final del día llega un momento en que prácticamente te casas con el atleta y te casas con el proyecto, ¿no? Y a veces, aunque hace poquito también platicábamos con ella, digo, mi trabajo es hacer que ella sea mejor, ¿no? Y que mis atletas sean mejores. Y hay que tensar muchas veces la cuerda para que llevar hasta el límite de sus capacidades. Si se revienta, entonces el error ya fue mío y la llevé a un límite que ya no podemos resolver. Pero mientras ella o mis atletas aguanten, pues puedes tirar de la cuerda y sin lugar a dudas la atleta que más ha aguantado esa tensión y con quien yo puedo estar tranquilo de que si un momento dado puedo tensar la cuerda tan duro y podemos salir molestos de no querernos volver a hablar, yo estoy 100% seguro que el día siguiente decirle se va a parar el entrenamiento, pase lo que pase. Y no es como de pronto otros atletas que tal vez tiras de más y al día siguiente ya no se paran. O sea, lo toman personal y sí. Sí, exacto. Ya no los hacen como antes, la verdad. Sí, mucho tiene que ver, eso es diferente. ¿Qué se necesita para poder entrenar con Luis? ¿Cuál debe ser el perfil del atleta? Bueno, hoy por hoy entreno solamente atletas mayores de edad. El 95% de mi grupo son atletas mayores de edad o que están por cumplir los 18 años. Ya, pues mi grupo ha ido evolucionando y muchos atletas han ido creciendo conmigo. Tengo mucha gente que ha venido de otras ciudades a entrenar conmigo. Hoy en día hasta de otros países vienen a entrenar con nosotros. Y no es otra cosa más que el cúmulo de resultados que con mis atletas hemos tenido y que hemos demostrado consistencia constantemente en cuanto a nuestros eventos. Y tenemos gente interesada en venir con nosotros, ¿no? Digo, obviamente el atleta que viene con nosotros, que llega a nuestro grupo, debe ser un atleta con un perfil de alto rendimiento, que busca una proyección no solamente nacional, sino internacional, y consolidarse en un proyecto a mediano y largo plazo que busque pues, los más altos niveles de campeonatos mundiales, Juegos Olímpicos, o en el caso de los atletas más consolidados como Cecilia, en un momento dado, campeonatos mundiales en medias y largas distancias. De hecho, solo tengo 2 atletas que hacen esta modalidad, que Cecilia pues, acaba de incorporar pues, más de lleno en el último año y medio, pero con un bagaje pues, de dos Juegos Olímpicos a final de cuentas. Entonces es un perfil que yo manejo y que es el que a mí en lo personal me gusta. Lamentablemente no manejo Age Group, que luego muchos dicen que tal vez es allí lo que
lo que realmente es más oneroso, más ahora sí que autosustentable, pero es lo que a mí me ha gustado siempre hacer y por ahí quiero seguir todavía un tiempo más. Sí. A ti, Ceci, con la experiencia que tienes con Luis, sabemos que vienes de la natación, pero que después la natación se convirtió en una de las áreas que menos disfrutas tal vez al día de hoy, donde el ciclismo creo que es donde más estás apretando y estás encontrando nuevas oportunidades y estos nichos de mejora. ¿Dónde sientes que Luis, estamos hablando de 22 años, pero dónde sientes que Luis es donde ha puesto especial énfasis en tu desarrollo como atleta para poderte potencializar y poder lograr la mejor versión de ti? Dentro de las 3 disciplinas, ¿dónde crees que sea donde ha tenido mejores aciertos tal vez Luis? Yo creo que el acierto más grande que ha tenido ha sido que me puso muchos kilómetros, porque realmente cada vez que sí, es que cuando nosotros iniciamos en el triatlón era todo por separado, o sea, Luis solo me entrenaba natación y luego yo me iba y me pegaba con quien podía la bici y corría como podía en otro grupo, o sea, siempre fue como muy separado. Cuando Luis se incorpora en el triatlón de lleno, obviamente tenía algunas dificultades en ciclismo, tanto en la carrera, pero yo creo que más en el ciclismo que en carrera y natación, porque como él bien siempre ha dicho, que la carrera y la natación son muy similares, entonces ha sido bastante bueno en esos 2 segmentos. Y en el ciclismo hemos tenido un poquito de desventaja por no saber los beneficios que podemos tener y que podemos ejercer en el segmento de ciclismo. Entonces tuvimos que estar buscando herramientas, tuvimos que obviamente tener muchos errores. Luis, la verdad, cuando nosotros iniciamos el triatlón, lo que él me dijo y su idea era, yo obviamente mi complexión la tuve que cambiar por completo, porque un nadador es muy diferente a un triatleta, o sea, un nadador es mucho más corpulento y un triatleta es mucho más finito. Entonces Luis ahí de entrada fue muchos kilómetros en todo, más obviamente no tanto en la natación sino en ciclismo y carrera, y más en carrera. O sea, yo llegué a hacer una semana de 150 kilómetros corriendo, entonces me acuerdo esa semana fue obviamente una bestia esa cosa, no, ni me acuerdo de cómo terminé, o sea, pero sí fue demasiado difícil, o sea, como meternos en esa sintonía, en esa línea del triatleta, fue muy complicado, y más porque yo tenía muchas cosas en contra, como por ejemplo no sabía andar en bici. O sea, sí sabes andar en bici, sales afuera y listo, pero yo no sabía, sí, nada, cero, no sabía ni siquiera pegarme en un grupo. Arrancaba el grupo y yo me quedaba a los 2 minutos, o sea, y no había nadie que me dijera. Cuento mucho esta anécdota porque me quedó muy grabada en la cabeza. Iba mi papá, me cuidaba, y estábamos en Chapala, me acuerdo, en la subida esta de Ixtlahuacán, me parece, y ya no podía. Entonces mi papá saca una cuerda del carro, agarra la cuerda, me da la cuerda a mí y me jala y me caí. Obviamente me iba a caer porque el carro avanza más duro que yo, entonces, pero la inexperiencia te da, pues obviamente la experiencia, pero tan ignorante éramos y tan novata era que hacíamos esas cosas. O sea, si esas cosas, no tenía zapatillas, tenía pedales de canastita, y ahorita tú ves al grupo de Luis Miguel y todos, potenciómetro, hidratación, nutrición, watts y todo, ya todos los niños de 14 años ya saben cuántos watts levantan, y no, yo a los 14 años me estaba sacando los mocos en la natación, o sea, no sabía ni qué. Entonces yo creo que eso fue, o sea, el mayor acierto de Luis fue eso, meterme muchos kilómetros y no pensar tanto en qué va a pasar. O sea, nos aventábamos así al abismo, ahí hasta donde topáramos y hasta donde cayera y a ver qué sale. Siempre fue así. Y creo que hasta la fecha, ahorita que hemos estado incursionando en el 70.3, es pues con la bendición y dale duro, casi que sí. Pero obviamente hemos tenido muchas herramientas ya. Nos hemos acercado a las personas indicadas. Luis, la verdad, nunca se ha cerrado como muchos entrenadores se cierran a, no, yo sé y nadie me va a venir a decir qué tengo que hacer. O sea, creo que Luis digo es nada más. Sí, entonces yo creo que Luis tiene esa apertura, y eso también ha ayudado al grupo y también a mí, obviamente, a poder crecer y que su grupo crezca todavía más.
porque obviamente un entrenador de triatlón puede saber todo lo que tú quieras, pero siempre hay algo que hace falta. Y yo siento que más en el segmento de ciclismo es fundamental, y más ahorita que cualquier cosita, rines, vatios, zapatilla, el traje, el casco, los lentes, o sea, todo eso, todo influye. Entonces son cositas que a veces no tomamos en cuenta, y creo que eso nos puede dar un plus, y siento que Luis sí se ha empapado como mucho de eso. Comentaste ahorita que existe una similitud entre la natación y la carrera. Sí. ¿Me platican de eso? Él te lo puede platicar mejor. Interesante. Bueno, la verdad es que, como dice Cecilia, las condiciones en las que empezamos nosotros a hacer triatlón, o sea, hoy nos da risa porque nadie haría eso en su sano juicio, ni en en toda su cabalidad. O sea, es la verdad. Hoy lo vemos y nos reímos, pues, pero si nosotros lo viéramos hoy en día que alguien mal lo hace, pues con razón se rían de nosotros. Pero la verdad es que yo creo que íbamos por delante con mucha fe y con una firme creencia de que podíamos hacer las cosas. Y nosotros, o sea, yo entré al triatlón, y todos mis atletas han entrado al triatlón por la puerta de atrás, porque yo digo así porque la mayoría de los entrenadores de triatlón en México y en muchos lados del mundo eran extriatletas que concibieron el triatlón de alguna forma, y nosotros veníamos de la natación sin saber nada de ciclismo, nada de carrera, y así entramos al triatlón. Pero la gran ventaja es que tampoco traíamos limitaciones, y lo que nos decían que no se podía hacer, nosotros sí se puede, pues cómo no. Y la verdad es, creo que fuimos rompiendo muchas barreras. Y mucho tiempo después nos veíamos que los mismos entrenadores de triatlón empezaban a hacer cosas que nosotros hacíamos, que nos animamos a hacer porque nadie nos dijo que no se podía. Y hoy en día de pronto son muchas cosas que estaban mal hechas, pero otras cosas que sí estuvieron bien hechas. No nos daba miedo hacer grandes volúmenes, grandes kilometrajes y cosas que nadie se animaba a hacer, y que fuimos muy criticados en su momento por hacer grandes cosas que se van a estar locos, están haciendo cosas que ni caso tiene. Pero cuando íbamos a las competencias y empezábamos a ganar y ganábamos copas continentales, podios completos, que nos tocó y le tocó a ellas hacer podios completos de gente de nuestro equipo, de exnadadores que no sabían ni siquiera de subirse una bici y con técnicamente muy deficientes. Sí. Pues lo fuimos logrando poco a poco, y la verdad es, como dice Cecilia, pues hay entrenadores que no se dejan ayudar. Y yo sí sé de mis limitaciones, específicamente en el ciclismo, que es un deporte que va evolucionando. O sea, porque el ciclismo que yo conocí y que ella conoció hace 20, 25 años ya no tiene nada que ver con el ciclismo de ahora. Sí, no, nada que ver. En el 2012 alguien le regaló un potenciómetro y nunca lo utilizamos. O sea, pues está padre, pero nunca lo echamos a andar. Y hoy no concebimos un metro que hagamos en la bicicleta si no es con el potenciómetro por delante. Y esas son cosas que pues tienes que aprenderlas por la buena o por la mala, pero si no estás dispuesto a aprenderla, te vas a ir estancando. Y yo me he querido apoyar con gente que sé que es mucho mejor que yo y sé que nos puede aportar, y que siempre que venga a sumarse a nuestro proyecto es bienvenido, pero la gente que luego se quiere venir a apropiar de nuestro proyecto, también, y hasta cierto punto decirle, se ha mantenido muy leal en el sentido de que tendemos a rechazarla, porque sí se ha sacado mucha gente a decirle a ella, oye, yo te entreno, oye, yo te hago esto, o es que yo pudiera hacer esto y todo otro, y siempre decirle, ha tenido esa confianza de decir, oye, mira, me están diciendo esto, y no me late, ¿cómo ves? ¿La incorporamos o la desechamos? Sí, y cuando vemos gente que se quiere sumar a nuestro proyecto, casi siempre la incorporamos, pero hay gente que se quiere adueñar del proyecto. Y ahí es donde los dos casi siempre no casi siempre, siempre hemos coincidido en que en esto lo estamos sacando los dos adelante, y sumamos gente que nos pueda apoyar, pero no gente que quiera decir todo esto está mal, porque de alguna forma u otra hemos salido adelante, y el proyecto, aunque hoy es un poco diferente por la madurez que ya tiene deportivamente hablando, siempre hemos mantenido esa misma idea de trabajo. Al final los dos coinciden y hablan de tema de tecnología, hablan de tema de materiales, hablan de tema de potenciómetros, de palancas, estábamos platicando el tema de las bielas. La evolución que ha tenido sobre todo el ciclismo, no sé qué tanto la natación, o el tema de los trajes tal vez, la alimentación, algún tipo de técnica. En tema de carrera creo que también no ha sido mucho los cambios que ha habido a lo largo de los años, pero creo que en el ciclismo es donde es exponencial
todas las ventajas que puede ofrecer al día de hoy, tanto la tecnología, los fierros, los materiales, las ligerezas, los pesos de todo, desde el ciclista o desde el atleta hasta el equipamiento que traes, la bicicleta, las ruedas, etcétera. ¿Qué tan drástico perciben este cambio del origen al día de hoy? ¿Es abismal? Total. Es total el cambio. O sea, es otro deporte. Sinceramente es otro deporte. Yo le digo, fuimos a Juegos Olímpicos en el 2016 con un triciclo. Sí. O sea, y no me refiero a la marca en sí, me refiero con los conocimientos, inclusive hasta con la medición de la bici, como ella la traía. Si tú la ves en la posición en algún video, que cómo ella se posicionaba en la bici hace 10, 12 años, a como la ves ahora en una bici de ruta, bueno, ya no se diga una bici de contra, la posición pues es todo. Es abismal. Es abismal la diferencia. Y aún así estamos cortos a nivel del contexto mundial, porque ella quisiera rodar mucho más en el top de la elite mundial, que ya a veces uno no valora lo que uno va mejorando, porque sigue comparando con los mejores del mundo, ¿no? Y a veces el rango de mejora ya es mínimo, porque a final de cuentas ya estás a punto de llegar en la cima de tu Everest, ¿no? Entonces ya avanzar cada metro es mucho más complicado. Pero si comparas con el resto del mundo, te das cuenta de lo mucho que has evolucionado. Y sí, es diferente. Aún así, son deportes. En el 2012 yo tuve la oportunidad de ir a Juegos Olímpicos, no con Cecilia, sino con otra triatleta anteriormente, Claudia Rivas. Y llevé una nadadora que también después fue a Juegos Olímpicos en triatlón, Lisette Rueda, que fue todavía en 2024. Ella fue mi nadadora también. Es de la generación de ella, es un poquito más chica que ella, pero son 20 años trabajando también con ella, y llevé otra nadadora en alberca. Entonces, cambiar entre deportes no me costó mucho trabajo, porque mis mismos nadadores eran corredores, salíamos a correr como parte de nuestro entrenamiento, y en su momento pensé que el ciclismo nos iba a ayudar a los nadadores porque son muy malos para correr. Dije, bueno, pues que suban una bici y tal vez les puede beneficiar, y esas son partes que a final de cuentas no me han limitado en experimentar, ¿no? A final de cuentas, pues lo peor que puede pasar es que nos salga mal, pero no me da miedo, pues, experimentar. Y yo creo que esa ha sido parte de la gran, ahora sí que secreto de la proyección que han tenido nuestros atletas a nivel nacional e internacional. En esta misma línea de este comparativo entre el antes y el ahora, en tema de números, de estadísticas, de Excel, ¿qué tan clavado, y la pregunta es para los dos, qué tan clavados son con los números que arroja el potenciómetro, que dice la banda de la frecuencia cardíaca? ¿Qué tan clavados están en números? Ahora sí. Antes no. Comparación de antes. Nada. Antes nada. También es abismal. Sí. O sea, todo era pues a sensaciones nada más. O sea, ella hizo varios 70.3 hace 6, 7 años. 8. ¿Cuándo fue tu primer medio Ironman? No. Sí. Bueno, la banda siempre la hemos tenido, pero al final de cuentas es un solo dato estadístico, porque sinceramente no nos aportaba nada. O sea, yo veía que subía poquito y bajaba y decía, voy bien. Seguro va bien. ¿Cuándo fue tu primer medio Ironman? En el 2015 o 16. 14 hice el 70.3 de Cozumel. Hace ya 10 años. 2014. Y solo a sensaciones. Sí. Solo a sensaciones. O sea, pues hicimos 6 años, 8 años. O fue 2013, no me acuerdo. Fue 2013. Sí, ha de haber sido así. 2013, sí, 2013, una cosa así. Porque yo me acuerdo que porque tenía que bajar de peso. Estaba entrenando mucho y me dijo Luis, pues haz un 70.3. Y yo, pues sí. Para bajar de peso. Para bajar de peso. Pues estábamos en el contexto del 2016, porque ella obviamente en el 2012 pues ni siquiera fue considerada para poder ir a Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos. O sea, no estuvo involucrada pues, en el proceso para ir a Juegos Olímpicos. Y en su momento, en el 2012, 2013, dijimos, bueno, ¿quieres ir a Juegos Olímpicos? Tenemos que empezar desde aquí. Uh-huh. Y ese fue un proyecto que lo hicimos nada más ella y yo, nadie más intervino en ese proyecto. Y lo hicimos solos, a final de cuentas, sin el apoyo de nadie, sin la asesoría de nadie. Y nos aventamos, o sea, creyendo exclusivamente en lo que estábamos haciendo. Y afortunadamente ella nunca se bajó del barco, porque hubo momentos en que sí estaba muy complicada la clasificación a Juegos Olímpicos, pero pues siempre cayó en lo que yo le estaba diciendo, en el proyecto que yo tenía, y aún a pesar de que yo también lo dudaba muchas veces,
siempre nos mantuvimos firmes y hasta el final, hasta que logró su clasificación a Juegos Olímpicos, pero pues básicamente hoy lo vemos, de veras que teníamos mucha fe, de veras que éramos firmes creyentes de lo que estábamos haciendo, y que sí le digo, hace una semana le dije, si hoy hubieras llegado conmigo con 10, 12 años menos y con el conocimiento que tengo hoy, pues otra proyección hubiera sido, ¿no? Al final de cuentas, ahora sí que... ¿Habría sido un proceso mucho más rápido, tal vez? Sí, mucho más rápido, mucho más inteligente y con mucho mejores resultados, seguramente. Sí. Hablando en particular del tema Juegos Olímpicos, Seúl 88 para ti entiendo que fue lo que te marcó como objetivo a largo plazo, ¿no? Sí, es que siempre uno de niño ver los Juegos Olímpicos y digo, en su momento, en esa época, pues yo los veía por la televisión y como niño, adolescente, uno los veía y dice, yo quiero estar ahí. A mí siempre me llamaron la atención y siempre pensé que yo debería ser parte de ese movimiento. Sabía que yo había empezado tarde porque yo veía a los nadadores que eran de mi época y sí los veía, pues obviamente abismalmente mejores que yo, pues, y las condiciones en las que yo entrenaba, como te decía, yo vengo del Ayuntamiento de Guadalajara, una alberca que estaba descubierta de 4 carriles, sin calefacción, con condiciones muy, muy difíciles. Y aún así sentía yo que podía lograrlo. Y hoy me doy cuenta que tal vez en esas condiciones no lo iba a lograr nunca. Pero en algún momento tuve esa inquietud y mis mismos atletas que salieron de ahí del ayuntamiento, Claudia Rivas salió de esa misma instalación del Ayuntamiento de Guadalajara, Lisset Rueda, que fueron 2 atletas olímpicas de condiciones muy, muy limitadas, y Cecilia no estuvo ahí porque vivía más lejos, pero seguramente hubiera estado en esas mismas condiciones porque a final de cuentas ella estuvo en el Instituto del Deporte, que está a 3 kilómetros de la Tuxpan. A final de cuentas salieron de un mismo segmento, con gente con mucha ambición, mucha hambre del alto rendimiento, y es el que en lo personal me deja muy satisfecho porque son gente que siempre quiso trabajar y creyó en el proyecto desde un principio, pues. Y al día de hoy tienes 3 atletas olímpicos. 6. ¿Que han ido conmigo a Juegos Olímpicos? 6 atletas. Okay. 6 fue Claudia Rivas, fue Lisset Rueda, fue Patricia Castañeda, ya fue en natación. Lisset Rueda fue en aguas abiertas, Pati Castañeda en natación, Claudia Rivas en triatlón, Cecilia Pérez, que fue a 2 Juegos Olímpicos, que fue en 2016 junto con Claudia Rivas, y 2021 o 2020 en Tokio, y ahora en estos últimos 2 Juegos Olímpicos fue Aran Peñaflor y Rosa Tapia. Son los 6 atletas que han ido a Juegos. Actualmente activos, 3, perdón, a eso me refería. Sí, 3. Es que están activos, sí. Rosa, Cecilia y... Bueno, Lisset todavía está activa. Ella todavía ya no es nadadora de aguas abiertas. Fue a Juegos Olímpicos ahora en 2024, pero ya no entrena conmigo. Ya hace 3, 4 años que dejó de entrenar conmigo, pero bueno, trabajó conmigo 20 años. Nada más. Sí, así es. Al final, ¿cuáles son las mayores complicaciones que vive tanto el entrenador con el atleta con el entrenador, y los medios en los que se encuentran para poderse desarrollar, para poder llegar a los Juegos Olímpicos? ¿Qué tan complejo es para el mexicano, el atleta mexicano, poder estar posicionado y con aspiraciones o en participación en Juegos Olímpicos? Tuyo. Pues yo creo que las complicaciones más grandes son primeramente el dinero, los viáticos y las oportunidades que te den como para competir, porque en el triatlón son 2 años y medio previos a Juegos Olímpicos. O sea, Los Ángeles 2028 va a empezar la clasificación olímpica en el 2025. Me parece que en mayo del 2025 y cierra en mayo del 2028. Entonces todo eso te va acumulando los puntos. Solo te puntean copas del mundo y series del mundo. Eso es para el ranking olímpico, que es el que cuenta para Juegos Olímpicos. Pero todas esas competencias, tú no puedes entrar, llegar y ya voy a competir. No, o sea, tienes que pasar todo un proceso. Primero ser selección nacional, que esos son los criterios de la federación. Después tener los puntos necesarios para que te puedas rankear y la federación te pueda dar como el aval para que tú puedas entrar en una Copa del Mundo, o si no, ser como invitado de la federación a ciertos eventos. Okay. Pero yo creo que esa es una de las complicaciones que yo le veo un poquito, o sea, en el sentido de que si te apoyan o no te apoyan, o si tienes el recurso para tú poder
soportar los gastos y irte posicionando mientras te den ese apoyo, que es el de la federación. Siento yo que ese es uno y el más primordial. El segundo yo creo que obviamente son los aditamentos que tienen en el extranjero y los que tenemos aquí. O sea, aquí a veces nos quedamos muy cortos en ciertas cosas que a lo mejor allá afuera se consiguen muchísimo más rápido. Entonces creo yo que esa es otra. Y la cuestión del entrenamiento, más que nada en el ciclismo, que ahorita hoy por hoy salir a rodar aquí en Guadalajara es demasiado complicado y hacer riesgoso y hacer muchas horas de bici es complicado. O sea, te tienes que chutar, no sé, 40 minutos para poder salir a una carretera donde estés bien, y luego hay atletas en nuestro equipo donde son foráneos y obviamente no tienen un papá que los esté resguardando toda la ruta hasta que salgan a una carretera y tienen que estar solos. Entonces yo creo que esas son las complicaciones que se vive el atleta mexicano día con día. Por eso es que muchos emigran o muchos emigramos a hacer campamentos fuera de México para poder tener esas facilidades y tener esa amplitud de entrenamiento y tener que completar los kilómetros que te tocan en cierta etapa de la temporada para poder tener el nivel y llegar bien a los eventos que son obviamente primermundistas, Copas del Mundo y Series del Mundo. Y bajo tu tutela y las complicaciones que puedes llegar a tener tú como entrenador con tus atletas, ¿cuáles son las principales que tienes o las que te toca vivir del día al día, tanto en entrenamientos para competencias nacionales como internacionales, o pensar también en tema olímpico? Sí, bueno, como comentaba Cecilia, yo digo que platicando con ella hay dos formas de ir a Juegos Olímpicos, por la libre o por la autopista, ¿no? Por la libre es complicadísimo llegar, es complicadísimo porque vas por tus propios medios y vas sorteando una serie de dificultades que muy difícilmente alguien llega yéndose por la libre. Pues sí, me refiero a la libre de que vas tú por un camino aparte al que llevan pues las federaciones, las instancias gubernamentales, invirtiendo tú de tu propia bolsa, o sea, arriesgando tu propio patrimonio para poder conseguir muchas cosas y eso es muy complicado, ¿no? Y una vez que te subes al tren al autobús o al auto que va por la autopista, es no bajarte, porque allí es donde vas pierdes la rueda. Al final, sí, una vez que vas por ahí y una vez que te subes a la autopista y que vas por el presupuesto federal, por el presupuesto estatal o por el presupuesto de federación y te van convocando a los eventos, no te bajes de ahí nunca, porque ahí es donde realmente avanzas muy rápido y con muchas facilidades. Lamentablemente hay muchos atletas que no lo aprecian, que creen que solamente hay el camino de la autopista, y cuando los bajan de la autopista no saben qué hacer, porque al final de cuentas pues se les bajan los apoyos, no ahorraron, no previeron esa situación, porque al final de cuentas todos en algún momento sufren más, sufren menos, ¿no? Al final de cuentas, pero todos sufren en algún momento, y si no estás bien mentalizado y si sobre todo que tengas la experiencia en ese sentido, creo que ahí es donde yo tengo cierta ventaja sobre otros entrenadores, porque nos hemos ido por los dos caminos, por la libre y por la autopista, y sé valorar cuando vamos por la autopista y decir, no te bajes, porque si no te vas a ir por la libre, yo sé lo difícil que es, y realmente no cualquiera. Cecilia se ha aventado en los ciclos olímpicos por los dos caminos, muchos más tiempo por la libre que por la autopista, pero a final de cuentas ella sabe valorar y efectivamente sabe cuando hay esos apoyos, y es importante que el atleta nuevo tal vez reconozca esas diferencias, ¿no? A final de cuentas, pues hay muchos atletas, infinidad de atletas que han sido apoyados y ahora sí que paseados por todo el mundo y no han sabido valorar esas facilidades que tienen, y cuando no se les dan a veces las cosas, pues muchas veces ahora sí que fue dinero echado a perder, porque al final mal invertido 100%, porque no se consolidaron. Pero bueno, es parte del proceso. Sabemos que no todos pueden llegar a Juegos Olímpicos, y normalmente yo digo que cuando las cosas van bien, qué bueno que los resultados salen bien, pero cuando las cosas salen mal, tal vez forjan más el carácter de un atleta para poder conseguir las cosas, y a veces hay que batallarle un poco y que las cosas no funcionen, como decía Cecilia. Para valorarlo. Guadalajara queda claro que no es una ciudad ideal para poder entrenar, lástima, porque está creciendo mucho, y muchas veces salir a rodar aquí en carretera no es muy fácil. Hay que irse en carro para salir a rodar en carretera, cuando en Europa o muchos lugares en Estados Unidos sales de tu casa, te subes en la bici y le das,
Y ahí empieza tu entrenamiento a partir de que te subes en la bici. Y además va seguro. Y nosotros, pues ella, por ejemplo, para empezar su entrenamiento tiene que ir en su carro, moverse 20, 30 minutos, 40 para poder empezar a entrenar muchas veces. Y eso, obviamente, para un atleta de alto rendimiento te quita horas de descanso, te quita horas de poder hacer trabajo de recuperación. Te suma estrés. Sí, exacto, a final de cuentas. Y bueno, pues hay que adaptarse, pero estoy seguro que también por las condiciones que entrenamos, cuando vamos a entrenar en otro lado, que vemos que son mucho mejores condiciones, realmente valoramos eso. Sí. Y entrenamos con las mejores condiciones posibles porque sabemos que no es algo que comúnmente lo tenga. Y a veces el que lo tiene comúnmente no lo valora. No lo valora y echa a perder sesiones de entrenamiento. Entonces, cuando vamos a otros lados y tenemos buenas carreteras, pues hay que aprovechar que tenemos excelentes carreteras para poder hacer cosas que normalmente no podemos hacer normalmente aquí en Guadalajara, ¿no? Entonces, pues cada quien, yo digo que las dificultades lejos de ser un obstáculo, creo que nos hace valorar las cosas y ser mejores a final de cuentas. Y qué bueno que tenemos cosas que son obstáculos, porque seguramente van a ser mucho más fuertes para poder trascender en un deporte que no es fácil. Y al final me queda claro que tu labor no termina únicamente en el entrenamiento, en la programación, la visualización del tipo de entrenamiento para tu atleta. Te metes en tema burocrático, te sientas en el escritorio a hacer números, a bajar recursos, a ver de qué forma encontrar patrocinios, a poder seguir teniendo esta buena relación con los patrocinadores para que puedan seguir abriendo la cartera y puedan dar oportunidades a tus atletas. Es decir, Luis Chávez no termina únicamente como entrenador. El entrenador será una faceta, a un porcentaje del día, pero mucho mayor el trabajo que tiene que hacer tras bambalinas para poder bajar esos recursos y poderle dar el mejor ofrecimiento al atleta para que se desarrolle de la mejor forma posible. Sí, 100%, porque al final de cuentas yo estoy 100% seguro que si yo trabajara fuera de la instancia gubernamental, como es el CODE de Jalisco, seguramente los resultados no estarían. No se verían. Porque al final de cuentas tienes que hacer toda una labor además de entrenador, de gestión de gestión deportiva al 100%, buscando patrocinios, buscando apoyos y moviendo, haciendo escritos, haciendo números, presupuestos para que las cosas caminen, porque de otra forma no habría manera. O sea, no hay presupuesto cómo que alcance, no hay presupuesto. O sea, la vida de un triatleta de alto rendimiento, con un alto perfil, no hay presupuesto que alcance, la verdad. Aunque tengas todo el dinero del mundo, la verdad es... Porque el que lo tiene, no tiene esa ambición de ser deportista, ¿no? El que dice, bueno, yo tengo todo el dinero del mundo para pasear por todo el mundo y competir por todos los eventos que sean necesarios, muchas veces no tienen el hambre deportiva de poder conseguir algo en el deporte. Entonces hay que buscarle el punto medio, ¿no? Que sean atletas que tengan todo el hambre y todas las ganas, toda la ambición de querer hacer las cosas, pero tenemos que buscar el apoyo de alguien más en lo económico, en lo material, en los patrocinadores. Y bueno, en ese caso de Cilia ha mejorado mucho en ese aspecto, porque tal vez en un principio, hace 8 o 10 años, pues los pocos patrocinios que podíamos lograrlo muchas veces venían gestionados por mí o por alguien más, pero hoy por hoy ya se mueve sola y no hay necesidad de... O sea, ya me dice, mira, ya estoy trabajando con esta empresa que me va a apoyar y todo eso. Y eso, a final de cuentas, pues es una descarga de trabajo para mí como entrenador y a lo personal me da gusto que ella se mueva sola, que consiga los apoyos por su cuenta. Hoy, este año el año pasado fue el Mundial de Nueva Zelanda y ella mismo consiguió sus propios recursos, porque para la Federación de Triatlón la media distancia y larga distancia, eso prácticamente no existe para atletas de alto rendimiento. Y es algo que hay que decirlo tal cual, porque no es una vertiente que la federación esté apoyando a sus atletas de alto rendimiento. Es por eso que no hay atletas de alto rendimiento en medias y largas distancias en México. Quien quiere serlo es porque le tiene que costar directamente a él. Y si no tiene los recursos, tienes que conseguirlos a final de cuentas. Y algo que me da gusto, que Cecilia ya consigue sus recursos propios y hay empresas que están apostándole a su proyecto y qué bueno que están interesados en trabajar con ella. Al final, no nada más entrenador, no estás únicamente detrás del escritorio, no estás tratando de bajar recursos, también psicólogo. Me resisto 100% porque es que tristemente, o sea, yo no tuve una formación académica de apoyo psicológico y todo eso, y hoy la verdad es que no. Y
y nos hemos hecho y nos hemos curtido a la mala, pues, y tal vez hemos sacrificado a muchos atletas que pudieron haberse consolidado en el alto rendimiento y que por tal vez poco o nulo entendimiento de mi parte a nivel psicológico o de apoyo en un momento dado no se consolidaron, pero bueno, la verdad es que quien se ha consolidado es porque es muy fuerte mentalmente y ha sabido soportar tal vez la presión de mi desconocimiento a final de cuentas y que yo, pues a mi muy malo entender, he podido sacarles el jugo a los atletas y a veces hay quien sí lo soporta y es el que se consolida en el alto rendimiento y habrá quien pudo haber sido un gran triatleta y a lo mejor llevándolo por un camino más profesional en el ámbito psicológico se pudo haber consolidado, pero pues no, la verdad es que ni aún con psicólogos externos hemos sabido tener un buen seguimiento. Hoy en día hay algunos psicólogos que nos están apoyando. Decila tiene y en su momento ha trabajado con psicólogos que le han hecho sobre todo pues sacarle 100% de su proyecto, porque al final del día yo en lo personal pienso que un psicólogo no te hace ser mejor, te hace que las cosas que son externas no afecten tu potencial del 100%, porque tu 100% de rendimiento, todo el mundo tenemos un 100%, y un psicólogo no te va a hacer dar un 105%, porque entonces si das 105 no era tu máximo rendimiento, o sea, tu máximo rendimiento era un poco más, sí. Pero un psicólogo te va a hacer que factores externos no incidan en disminuir tu resultado. Yo los comparo mucho y sí le he dicho a Cecilia, tú piensas que eres un caballo de carreras. Un caballo de carreras, el jockey, el que los va a montar, no te dice, a ver, ¿cómo te sientes, campeón? ¿Estás listo? ¿Cómo estás preparado? ¿Cómo te sientes? ¿Estás preparado? ¿Te sientes bien? Es un caballo de carreras y va a rendir porque para eso fue entrenado. Lo que no tiene que hacer es un momento dado, es más, el caballo está dispuesto a morir en el esfuerzo. El trabajo del jockey es no dejarlo morir en el esfuerzo, hacer que se entregue al 100%. Saberlo administrar. Saber administrar el esfuerzo del caballo y que pueda rendir al 100%. Si ustedes dicen, no, es que no me siento bien, es que estoy desmotivado, que hoy es la palabra que todos los adolescentes utilizan, no, es que no me siento motivado. Pues ¿y eso qué tiene que ver? O sea, ese es tu problema si no te sientes motivado. Yo no veo un caballo que diga, no me siento motivado, mi yegua me dejó, se fue con otro. O sea, son tonterías. Bueno, en lo personal yo sí lo veo, digo, pues tú eres un caballo de carreras, tienes que rendir. Y a veces últimamente les he dicho a los atletas, no a Cecilia, pero imagínate que eres un artista y tú vas a dar tu concierto. Tú como espectador, tú esperas que tu artista dé el espectáculo que tú pagaste. Y te importa muy poco si se siente bien, si se siente mal, si está triste, si tiene deudas, si le costó la vida llegar a ese concierto. A ti no te importa. Si no durmió. A ti te importa que el artista vaya y se brinde al 100%. Vayan muchos o vayan pocos espectadores al concierto. Porque para eso estoy pagando un espectáculo, ¿no? A final de cuentas. Le digo, ustedes son los artistas de su deporte. Ustedes tienen que ir a rendir lo que tienen que rendir. Se sientan bien, se sientan mal, contentos, enojados, con ira o lo que sea. Ustedes tienen que rendir. Y en la medida que el atleta puede anteponer ese profesionalismo por delante, creo que es lo que lo saca muchas veces al frente y que consigue los resultados. Al menos esa es mi filosofía. Puede que esté mal, no lo sé, pero yo digo, ustedes son caballos de carreras y tienen que rendir, porque pues para eso fueron entrenados, pues a final de cuentas. Sí. Para ti, vista anterior, ¿cuál es tu motor? Al final tienes aquí a tu guía, a tu gurú de entrenamiento, pero ¿cuál es tu motor? El día que estás agüitada, el día que no dormiste bien, el día que posiblemente no comiste bien o te tuviste que trasnochar por lo que fuera y no estás así al siguiente día, obviamente es compromiso. ¿Qué más además del compromiso? ¿Es cabeza? ¿Es madurez? ¿Es hambre? ¿O es un todo? Yo creo que es un todo y va de eso que acaba de decir Luis, que dicen de que estoy motivado. La motivación te dura un día, 4 horas, 3 horas, no sé, es momentánea. Yo creo que el conjunto de todo lo que acabas de decir, tanto el compromiso como el sueño de llegar a donde tienes que llegar, a mí ahorita lo que más me motiva es ver que la gente, porque últimamente hay muchas personas que me escriben, que me saludan incluso cuando estoy entrenando,
que dicen, qué bueno que sigues. O sea, yo inspirar a otras generaciones, eso para mí es un plus, y últimamente lo he metido como en mi cabeza y decir, quiero dejar huella en otras personas y en otros atletas, y que sepan, y esto ya lo he dicho muchas veces, pero que sepan que no solo es llegar a Juegos Olímpicos. Si no llegas a Juegos Olímpicos no te hace menos atleta, y que se lo metan mucho en la cabeza, porque está muy mal influenciado eso en muchas federaciones y en la mentalidad del mexicano, de que si no llegas a Juegos Olímpicos como atleta de alto rendimiento, no sirves de nada. Yo creo que, y esa es la idea que a lo mejor erróneamente muchos, y te lo digo porque yo también, y muchos nos hacemos mucha cabeza en eso de si no llegas a Juegos Olímpicos no eres nadie. Entonces yo quiero dejar ese caminito, esa huella de que se puede más, y hay más allá de Juegos Olímpicos, y que si un día, por ejemplo, yo no tengo motivación o no tengo ganas de ir a entrenar, la verdad es que lo único que me levanta es el compromiso, el dejar esa huella con todas las personas, y la verdad últimamente ver a mis compañeros de entrenamiento, porque últimamente tengo mi grupito, como siempre hay en todo equipo, y ese grupito la verdad es que me ha sacado de muchas cosas, aunque ellos no lo sepan, y la verdad es que me motiva mucho estar con ellos, y es como me transmiten demasiado, aunque también ellos creen que no, pero me transmiten demasiado, y siento que antes yo renegaba de estar en un equipo, pero ahora como me gusta estar en ese equipo, la verdad. Estás en solitario mucho tiempo, ¿no? Fíjate que el año pasado entrené más en solitario, pero más que nada antes era muy diferente, era muy inmadura como atleta y como persona, yo creo. Yo creo que ahorita la madurez me ha ayudado a ver más allá, y a ver que sola no vas a llegar a ningún lado. O sea, estando sola y apartando a la gente de tu lado, no vas a llegar a ningún lado, y te complicas más la vida, te complicas más la cosa. Entonces yo creo que ahorita, estando con las personas indicadas, teniendo a los compañeros indicados, o sea, estando en un círculo donde todo sea como lo que tú quieres, el deporte o el trabajo, lo que tú decidas, yo creo que eso te va a ayudar a crecer como el profesionista que quieres ser, o como el atleta que quieres ser. Eso, sin lugar a dudas, yo creo que es lo que me motiva día con día a estar parada todos los días en el entrenamiento, viendo a Luis todos los días después de 22 años. La verdad es que me alegra mucho como saber eso, y decir, bueno, tengo a mucha gente que me ve, y que ojalá y que conmigo y mi experiencia y todo lo que yo he pasado, ellos aprendan y sepan que hay más allá. Luis, sin querernos meter en nombres, ¿con qué aspectos es con lo que más batallas con el atleta? Pues con la falta de compromiso, muchas veces. Porque, digo, todo el mundo quiere ser más rico, es lo que yo digo, todo el mundo quiere ser más rico, pero nadie está dispuesto a trabajar tan duro para hacerlo. Y al final de cuentas, todo el mundo quiere ser bueno, y todo el mundo quiere tener resultados, pues, nacionales o internacionales. Todo el mundo quiere ser un campeón mundial o quiere ser un campeón olímpico, pero ¿quién está dispuesto cuando sabes lo que cuesta y el precio que tiene llegar a hacerlo? Porque pues mucha gente quiere ser campeón olímpico. ¿Cuál es la diferencia al final de cuentas? Yo creo que la diferencia está en lo que estás dispuesto a pagar para lograrlo, pues. Y como dice Cecilia, o sea, Cecilia no se da cuenta, y muchas veces el atleta a veces no se da cuenta porque está tan inmerso en su proceso personal que muchas veces no se da cuenta de lo que representa para otros atletas. Yo puedo decir, este proyecto lo iniciamos, el proyecto de triatlón, yo llegué, como te digo, como entrenador de natación al CODE, y en el 2008 decidimos incursionar en el triatlón, sabiendo cero en el triatlón, y solo con el ánimo y las ganas de querer hacer las cosas, pero sin ningún conocimiento. Y ella empezó el proyecto de triatlón desde cero. Y ahora tenemos tanta gente foránea que dejó sus casas, su familia, su ciudad, su país para venirse a entrenar con nosotros. Y eso en su momento Cecilia no se da cuenta, pero ella fue la que detonó ese proceso. Pues, teníamos una Claudia Rivas, teníamos una Cecilia Pérez, y a veces venía gente de otros lados, y con la sola ilusión de entrenar junto con las atletas olímpicas, pues en su momento, que Cecilia en su momento, cuando se consolidó en Juegos Olímpicos, empezó a venir la desbandada de gente de otros lados a entrenar con nosotros,
al grado de que ya tenemos una gran cantidad de gente de fuera. Sí. Y a veces decirlo no se quiere dar cuenta, pero es más, los atletas olímpicos que hoy fueron a estos Juegos Olímpicos 2024 se vinieron por ella en su momento, porque aquí estaba una atleta olímpica, aquí había un proyecto olímpico y había con quién jalarse. El detonante inicial que dicen, oye, yo vengo de otro lugar y no hay con quién entrenar, no hay con quién jalarme, porque es lo que todos que llegan aquí me dicen, es que donde entreno solo, no hay con quién jalarme, no hay un proyecto de alto rendimiento, y aquí sí lo hay, ¿no? Y en su momento ese fue el detonante para que se vinieran aquí, y hoy por hoy el problema que más veo con los atletas es la falta de compromiso. Pues al final de cuentas todos vienen con un sueño, pero cuando ya ven los resultados, lo difícil que es, no los resultados, sino lo difícil que es seguir escalando, sobre todo mientras más empinada está la cuesta, es donde realmente se ve quién quiere y quién no quiere, ¿no? Y a veces el talento da para muchas cosas y hay gente que avanza muy, muy rápido y evoluciona muy, muy rápido. Y a veces hasta esto es contraproducente, gente muy talentosa, porque cuando se le dificulta algo, no están hechos para cascabelean. Para batallar. Y a veces hay gente que es mucho menos talentosa y que sabe qué es lo que cuesta cada pequeño resultado, que lo valora tanto que se queda y se queda y se queda. Y al final del día el triatlón es un deporte de muy larga duración, que solamente quienes se quedan firmes en su proyecto son los que al final del día se consolidan. Los más talentosos, tristemente, muchas veces no se consolidan. Pero el que tiene cabeza, el que tiene garra y el que tiene hambre. Sí. Digo, a final de cuentas, bueno, Claudia Rivas es una atleta mega talentosa, cuerpo hecha para triatlón, a final de cuentas, con una adelantada, digamos, a su época. Pero las últimas mujeres que han ido a Juegos Olímpicos, Cecilia, Lice Rueda, Rosa Tapia, o sea, son gente que si uno las compara con el contexto mundial, lo que se ve en el mundo, las primeras en el mundo, pues no tenemos nada que hacer. Y perdón que lo diga, pero es como llevar un bulldog con un galgo, pues. Sí, son aguerridas todos los bulldogs, pero no, o sea, el galgo está hecho para correr, pues, a final de cuentas. Y nosotros competimos con atletas que sabemos que no tienen el mismo talento que un galgo para competir, pero que llevan la garra por delante. Todo el corazón. Sí. Y Cecilia, o sea, ella abrió camino en ese sentido, pues, porque hizo creer a atletas que tal vez no tenían ese talento, en que si Cecilia lo puede hacer, ¿por qué yo no? Y ha abierto una puerta, le digo, a final de cuentas, tristemente con Cecilia le ha tocado abrir zanja y abrir camino, que es tal vez lo más difícil. Y hoy traemos una lista de atletas atrás que decimos, ir a clasificar a Juegos va a ser muy fácil, porque a final de cuentas llevan un proceso y un camino que ya está pavimentado. A ella le tocó abrir. El mensaje fue de ustedes. Sí, porque yo digo, a ella le tocó abrir camino donde no había camino, donde no había por dónde ir. Y a ella le tocó, y a final de cuentas. Y hoy las que están, o los que están atrás, sinceramente van por una autopista. Y ya si no llegan es porque de plano no le quieren batallar. De veras, es la verdad, no le quieren batallar. Y ahora que está, hoy, es como dice Cecilia, es mucho más madura, porque antes tal vez ella competía con los que estaban y tal vez tenía como que diciendo, no, hombre, tú no has sufrido nada, no, hombre, tú estás muy fácil, no, y como que ella tal vez le daba un poco de coraje ver cómo otros fácilmente podían llegar a lo que a ella le costó la vida, ¿no? Pero hoy está yo la veo en un modo diferente, como en un mood diferente que ahora está aportando y ahora le está diciendo a sus atletas, como dice su grupito, y ahora sí es como el sensei de ese grupito y le dice cómo y que no cometan errores que ella misma cometió. Y creo que eso, a final de cuentas, ayuda, porque tal vez no sea el mismo proceso difícil, pero tal vez puedan llegar a trascender más alto porque hubo alguien que les dijera cómo, pues, al final del día. Al final eres un referente y tienes una responsabilidad encima, creo que bastante importante con todos los que te siguen y a quien inspiras en este medio del triatlón. Sí, Luis antes me decía, hace 8 años me acuerdo que me decía, es que tú tienes que ser la líder, y yo cómo me rehusaba para hacer eso, no me gustaba. O sea,
no es que no me gustara, es que no quería simplemente, o sea, como te digo, uno madura y uno ya ve las cosas de diferente manera y en ese momento yo dije, pero ¿por qué yo les tengo que estar diciendo? Diles tú eres el entrenador, ¿yo qué les voy a decir? ¿Y a mí qué me van a hacer caso? Y bueno, era uno de, así, nos estábamos agarrando yo creo que en eso de que es que tú tienes que hacer eso porque Cecilia, la gente te ve a ti y yo no quería, pero ahorita la verdad es que veo y cuando veo pues a mi grupito, al equipo y todos ellos, digo, bueno, o sea, si puedo aportar, ¿por qué no lo aporto? Entonces es cuando yo me meto con ellos y hay, o sea, si se ahogan en un vasito de agua ahorita, estas generaciones sí son así muy de que digo, no puede ser, pero bueno, al final de cuentas, pues les aporto lo que yo creo que les puede ayudar en ese momento y lo que a lo mejor a mí me costó mucho descubrir. Y si yo les puedo aportar algo para que puedan ser mejores, pues bueno, ya estaré en ellos si ellos quieren luchar para seguir adelante, porque obviamente el camino no es fácil, a pesar de que, como dice Luis, ya está pavimentado, no es fácil y se sufre mucho. Quien diga que el alto rendimiento es diversión, la verdad es cero diversión. El deporte no es divertido, o sea, es mucho trabajo, es mucho dolor, es mucho sufrir, pero cuando llega ese momento de disfrutar, se agradece, se disfruta y es tan... Sí, se vive al máximo. O sea, yo creo que ese pequeño resultado que puedes llegar a tener con tantos meses, años y temporadas de sufrimiento, lo vale todo. Sí, ese pequeño momento que dicen, ese pequeño instante se llama felicidad, la verdad, porque no es que no sea divertido, o sea, que no se malinterprete, ¿no? Que el deporte es divertido, pero el alto rendimiento no lo es tanto, pues, y lograr los resultados implica mucho trabajo, mucho compromiso que muchas de las veces no es divertido, pues, al final de cuentas. Hay un libro que se llama así, precisamente se llama así, Esto ya no es divertido, que habla precisamente del trabajo de un atleta de alto rendimiento que decide ir por todo, pues, al final de cuentas, y entonces pierde lo divertido, lo lúdico del deporte, y deja su vida para conseguir un resultado, ¿no? Al final es eso, es un trabajo y los trabajos tienen todos sus momentos, pero al final es algo que cuesta, no es algo que siempre es placer, que para llegar a ese objetivo tuviste que haber pasado por N cantidad de horas de sufrimiento, de sudor, de trayectos, de N cantidad de situaciones para poder tener ese momento de gloria, de satisfacción, de felicidad que te puede dar el haber cruzado la meta en cierto lugar, en cierta posición, pero detrás de existe un trabajo. Sí, la verdad es que... Y eso es lo gratificante, ¿no? Es cuando dices, bueno, valió la pena, ¿no? Y bueno, el alto rendimiento es ingrato, pues, porque muchas veces, aún a pesar de todo el sacrificio y aún a pesar de todo el esfuerzo y de las cosas que dejaste a un lado, familia, amigos, novios, novias, o sea, relaciones personales, pues ahora sí que hasta dinero, presupuesto en general, y a veces lo triste es que también, aún con todo el sacrificio, no te garantiza muchas veces el éxito, ¿no? Pero uno tiene que saber y aprovechar y sobre todo valorar el camino, ¿no? Que yo creo que es otra cosa que Cecilia ha aprendido mucho, porque antes solo importaba el resultado. Y si no se conseguía el resultado, todo estaba mal. Y a veces minimizar el trabajo que has hecho y lo que has evolucionado, a que si consigues una cosa está bien y si no la consigues está mal, pues es reducir todo lo que has preparado y todo lo que has evolucionado durante ese proceso, ¿no? Y creo que ahora Cecilia está en otro... Esa parte sí se la valoro mucho en esta época de su vida deportiva, que también está sabiendo valorar el proceso, ¿no? Que tal vez es algo que muchas veces el atleta ignora, o minimiza, ¿no? El proceso, y solamente el resultado es lo que importa, y hoy en día creo que ha sabido valorar esa parte. No es que no importe solamente el resultado, pero también el proceso, valorarlo, creo que también te hace evolucionar como persona, y ella, bueno, pues le queda todavía un mundo de vida por delante, fuera del aspecto meramente deportivo, y creo que esa parte ya la ha aprendido y la va a saber echar a andar durante su resto de su vida personal y en su momento profesional. Es momento de empezar a cerrar el espacio. No sé si ustedes quisieran agregar algo en particular. A mí me gustaría, si pudieran dar algún mensaje a todos los atletas mexicanos que están queriendo empezar a tocar la puerta del triatlón, que tienen algún objetivo en particular, para invitarlos a esta dinámica, a esta profesión, a este trabajo,
y poderles dar un norte de cuál pudieran ser sus primeros pasos, hacia dónde irse, a quién buscar, de qué forma orientar su entrenamiento, con qué empezar. Creo que son un sinfín de preguntas que tienen o que tenemos los que estamos incursionando en este tema del triatlón de alguna forma, y quién mejor que quien tiene la experiencia de vivirlo día a día y de quien funge como el coach, como el guía, para que pueda dar esta orientación como muy básica para este atleta que está queriendo incursionar en este mundo del triatlón. Pues yo creo que primeramente deben de buscar a la persona adecuada, y me refiero a adecuada que tenga el conocimiento del deporte, porque ahorita sí se está dando como mucho este tipo, digo, ya va, o sea, si quieres ser un atleta de alto rendimiento y tocar la puerta de Copas Continentales, Copas del Mundo o Juegos Olímpicos, yo creo que debes de buscar a la persona adecuada que esté capacitada para que te lleve por ese camino, que te abra esa brecha. Obviamente de ser muy paciente, claro está, porque no es de la noche a la mañana, y pues dejarte empapar de todo lo que te estén diciendo. O sea, al final de cuentas debes de saber que siempre vas a aprender. O sea, nunca vas a dejar de aprender, y yo creo que en el momento que te rehúses a seguir aprendiendo, en ese momento vas a topar con pared y no vas a seguir creciendo como atleta. Entonces yo creo que tienes que dejarte, dejar que llegue la información, aprender de todo, y si tú crees que en ese momento con el entrenador que estés o con la persona que te esté guiando te marca una pauta de decir, bueno, yo creo que puedes ir por acá, o yo creo que tomar la iniciativa, tomar el camino, y que no te dé miedo. Sí, la verdad es que pues tienes que estar con el proyecto correcto, ¿no? A final de cuentas, es difícil saberlo, porque yo a veces les digo a mis atletas, yo como entrenador la puedo regar con 1, con 2, con 10, con 100 atletas, y siempre voy a tener atletas nuevos con quien experimentar y seguir mejorando el proceso, ¿no? Y yo digo, hoy cada vez es más fácil con muchos atletas, porque pues ya tienen un bagaje en lo que respecta a mí de conocimientos, que tal vez sea mucho más fácil avanzar, pero el atleta solamente tiene una vida deportiva en la cual puede incidir, que es la propia, ¿no? Y a veces tomar decisiones buenas y malas trascienden para el resto de tu vida deportiva, ¿no? Y los papás también, al final del día, porque cuando tienen un hijo que es infantil, es un niño o un adolescente, pues tomar buenas y malas decisiones muchas veces trasciende el resto de su vida deportiva, ¿no? Y tal vez hoy que soy padre también tengo un hijo de 17 años que está bien metido en el triatlón, y que afortunadamente él está bien picado y quiere seguir haciendo triatlón y quiere trascender también en esto, y eso ayuda un poco, pero sí hay que saber tomar las decisiones en su momento correctas. Sobre todo, pues, por ejemplo, en un deporte como específicamente el triatlón, hay edades sensibles para avanzar en un deporte más que en otro, ¿no? Por ejemplo, y se los digo a los papás de los niños de triatlón, inclusive a los de natación, que también tengo contacto con los equipos de natación que tenemos en la instalación. Es como si llegara un gimnasta o una gimnasta de 18 años y dijera, bueno, nunca he hecho gimnasia, o una persona pues X, y diga, quiero ser gimnasta olímpica a los 18 años. No, debiste haber empezado a los 3, 4 años, y que tu mamá te llevara a los 3, 4 años, 5 a ser gimnasta, para que a lo mejor a los 18 puedas ser una gimnasta de talla internacional, 15, 16, 17. Son deportes que si no los haces de muy niño, casi de bebé, es imposible que puedas trascender en el deporte de alto rendimiento. Y en el triatlón sucede algo muy particular en la natación. Nadador, o más bien triatleta, que no se hizo de la natación en edades tempranas, evolucionar en su natación cuando tienen ya 20, 22, 24 años, es imposible. Es prácticamente, está condenado a salir siempre de atrás para adelante. No digo que no se pueda consolidar como un buen triatleta. Los noruegos vinieron a decirnos que sí se puede. Sin ser un buen nadador, puede ser un muy buen triatleta. Christian Blumenfeld se consolidó en el triatlón sin ser un nadador, y es un nadador, perdón que lo diga, y a lo mejor está mal, pero es un nadador muy de media tabla. Pero con el ciclismo vino a demostrar que se puede hacer. Pero el problema es que los nadadores se dieron cuenta que pueden rodar igual que Blumenfeld y mejorar igual que él. Entonces, hoy volvieron a poner las cosas en su lugar,
porque antes el nadador no era un buen ciclista. Pero cuando se dieron cuenta que nadadores muy malitos podían ser buenos ciclistas, empezaban a poner otro ritmo endemoniado otra vez al frente y volvieron a poner las cosas en su lugar, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las edades sensibles en el triatlón es la natación, tienen que mejorarla, pero no tienen que ser solamente nadadores, tienen que ser nadadores que sepan andar en bici, que sepan correr, que sepan brincar, que sepan hacer muchas otras cosas que les permita trascender en un futuro, y que cuando ya te vuelves una edad de adolescente o adulto puedas ir incursionando cada vez más horas en el ciclismo y en la carrera. Porque un ciclista y un corredor pueden seguir mejorando después de los 20, 25, 30, 35 años, y ya tiene 33 años y sigue mejorando a pasos agigantados en el ciclismo, y todavía le queda mucha margen de mejora en el ciclismo y en la carrera, siendo que en la natación difícilmente ya va a mejorar un segundo. Y si para mejorar un segundo en lo que ella hacía, ya nos damos con que se mantenga en la velocidad que ya tenga, porque a su edad difícilmente va a mejorar la natación, pero su ciclismo y la carrera sí la puede mejorar mucho. Entonces mi consejo con los papás y adolescentes es que les den esa oportunidad de que se consoliden como buenos nadadores al mismo tiempo que siguen trabajando técnicamente en su ciclismo y en la carrera, porque horas de ciclismo y horas de carrera las va a poder hacer cuando tenga 18, 20, 25 años, y no necesariamente regresarse a nadar porque ya nadaste mal cuando ya tienes esa edad, ¿no? Entonces esa es mi perspectiva y mi filosofía como ahora entrenador de triatlón de muchos años, que no descuidemos esa parte sensible en un triatleta, que debe ser la natación, y ya después puedes hacer lo que tú quieras en el resto de tu vida como ciclista y como corredor. Excelente. ¿Algo más? No, pues nada más. No me queda más que agradecerles. Ha sido una charla, creo que muy enriquecedora, muy productiva, con muchos ejemplos. Nos abren los ojos de muchos aspectos del tema del triatlón que desconocíamos, y sobre todo tener la oportunidad de poder convivir con los dos lados, las dos caras de la moneda, el entrenador, el atleta, que creo que es muy, muy enriquecedor. Gracias por estar aquí, gracias por darnos la oportunidad de entrevistarlos. Esperamos que puedan regresar muy pronto. Muchas gracias. Y mucho éxito a los dos. Gracias. Sí, muchas gracias, la verdad. Gracias por la oportunidad y de que se difunda para más personas que estén interesados en este deporte, que la verdad es muy bonito, es muy espectacular, es muy sacrificado, pero la verdad es que es de los deportes cíclicos que a mí en lo personal todavía me sigue apasionando mucho, y que creo que tenemos en el país como México mucho potencial en un deporte como ese para poder trascender más allá de otros deportes, y que creo que tenemos una puerta muy grande y muy abierta para poder ser grandes atletas en este deporte como triatlón. Muchas gracias. Gracias. Ceci, muchísimas gracias. Gracias. Luis, Gracias, un gusto. un gustazo. Gracias, aquí estamos. A todos, muchas gracias. Espero que les haya gustado este podcast. Está hecho con mucho cariño y esperamos verlos en el siguiente capítulo. Gracias. Gracias. Sí.